Como decía, la ley, señor director, del ISR vigente hasta el año 2013 permitía la deducción de las cuotas pagadas por los patrones del IMSS, incluso las cuotas a cargo de los trabajadores. Este tratamiento, señalaba la Secretaría de Hacienda, rompía el principio de simetría fiscal y erosionaba la base del ISR. Por lo que, para restablecer la simetría fiscal en el ISR, se estableció en el artículo 26 de la ley del ISR en vigor que las cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por el patrón no serían deducibles. Muy bien, pero se mantiene la disposición por la cual continuarán siendo deducibles las cuotas a cargo de los patrones pagadas por el IMSS. En el informe 2013-2014 se reporta que la tasa efectiva total de aportación sobre el salario base de cotización de los trabajadores es del 2.225%, del gobierno federal del 5.405% y de los patrones la más alta, de 16.751%. Director, descontando la deducibilidad permitida a los patrones conforme al artículo 26 del ISR, ¿cuál es la verdadera tasa, la tasa neta de aportación que corresponde a los patrones? ¿Conoce usted el monto anual de recursos devueltos por la hacienda pública a los patrones por concepto de deducibilidad de cuotas pagadas al IMSS? Su respuesta a esta pregunta es fundamental, dado el viejo argumento que en nuestro país es muy alto, entre comillas, el llamado impuesto a la nómina de las empresas, derivado del pago de las cuotas al Seguro Social. ¿Con cuánto contribuyen realmente las empresas en el financiamiento de los riesgos y contingencias a lo que están expuestos sus trabajadores? La medida por la que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social, que entró en vigor el pasado 1 de julio, corresponde a una política activa de empleo. Nosotros siempre hemos propugnado por políticas que fomenten el empleo decente, sobre todo bajo la consideración que cerca del 60% de la población ocupada, o sea, 29 millones de mexicanos no tienen acceso a las prestaciones y servicios de la seguridad social. De acuerdo con el decreto, este nuevo régimen introduce incentivos para que los trabajadores transiten de la informalidad al sector formal de la economía. Los patrones y trabajadores gozarán de un subsidio que cubrirá el gobierno federal para el pago de sus cuotas por un periodo de 10 años. A 3 meses de su puesta en práctica, ¿cuál es la respuesta que está obteniendo el instituto? Por otra parte, en informes anteriores se proyectaba que un aumento en la afiliación de cotizantes tenía un impacto en una presión adicional de gasto. Al respecto, pues bueno, ¿cuál es su comentario? ¿Qué nos puede decir? También, director, ¿podremos contar con una propuesta del IMSS para la incorporación al régimen obligatorio de trabajadores en la informalidad de difícil incorporación? Por ejemplo, las trabajadoras domésticas, las que venden productos casa por casa, esas como de Avon, ¿no? Y etcétera, ¿no? Digo, ya fue comercial, pero bueno. ¿No? Así le llaman ahora, difícil incorporación. Como se sabe, fuera de los países africanos afectados, las infecciones por ébola recayeron en personal sanitario. Las primeras evaluaciones es que fallaron los protocolos de seguridad. Por esta razón, el pasado 14 de octubre promoví y fue aprobado por el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender y adoptar las medidas de vigilancia epidemiológica y de control de seguridad que prevengan con mayor certeza el riesgo del ingreso del virus del ébola a territorio nacional
e informe, entre otras acciones, el diseño de un protocolo específico para hacer frente a esta epidemia. Esta es una de nuestras mayores preocupaciones, si nuestro sistema de salud se encuentra preparado ante una posible brote de esta enfermedad. Estamos al tanto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social inició en días pasados una serie de acciones para prepararse ante la posibilidad de que surjan casos de ébola entre sus derechohabientes. Nos puede informar el día de hoy los avances del proceso de compra de insumos básicos, camas portátiles, uniformes especiales. O sea, ¿cómo le van a hacer, cómo van a habilitar de los hospitales regionales o el Centro Médico Nacional, la raza, que tengo entendido fueron designados para la atención de pacientes con esta enfermedad, en su caso, ¿va? ¿Qué tipo de preparación se le está dando al personal sanitario del instituto en general y en lo particular al personal que estaría asignado a la atención de estos enfermos en caso de un brote? ¿Manejan ya el protocolo de atención? ¿Cuántas estarían totalmente preparados en el IMSS? Y por último, esperamos que en el Congreso de la Unión sea solidario con el IMSS y sus 70 millones de derechohabientes, como lo ha sido con la reforma para fortalecer a Pemex como empresa productiva del Estado, al aprobar que su pasivo laboral se transforme en deuda pública. ¿Qué mano, ¿Sí? El gasto, por ejemplo, del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, que se proyectó en 53 millones de pesos para 2013, si este costo se asume por la Federación, y repito, como se hizo tanto en el Congreso de la Unión como el gobierno federal con Pemex como empresa productiva del Estado, y si este costo se logra que se asuma por la Federación, indiscutiblemente, señor director, que tendrá un impacto inmediato de mejoramiento en los servicios que presta el instituto. Por sus respuestas, muchísimas gracias.